franquistas que pasaban la frontera continuamente le devolvieran, murió lamentablemente en 1940, protegido por el gobierno mexicano y concretamente por el cónsul que tenía México en el sur de Francia, Gilberto Bosque, y para proteger el entierro y a la viuda y decir que tuviera un entierro digno, pues le enterraron con la bandera mexicana. Es una gratitud más que los españoles debemos a los mexicanos. Bueno, yo felicitar al TEC de Monterrey, a la comunidad universitaria, por este simposio que tienen en el marco de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Creo que no solamente los estudiantes de Relaciones Internacionales, sino todos debemos de preocuparnos de qué pasa en el mundo, qué está pasando en el mundo y cómo podemos entre todos contribuir a hacer un mundo un poquito mejor. Y además el título es muy acertado, Simposio de Asuntos Internacionales y Política Exterior, porque la política exterior de un Estado es una forma de incidir sobre la situación internacional, no verla solamente en plan pasivo, sino procurar intervenir en la situación internacional. Por supuesto, hoy en un mundo tan globalizado como estamos y que se ha ampliado, podemos intervenir a título individual. Un premio Nobel, unas declaraciones de un premio Nobel tienen más influencia que la que puede hacer, por ejemplo, que me disculpe, pues un Estado africano. Es decir, que un individuo puede hoy tener acceso a la sociedad internacional, o un medio de comunicación, o el Estado de Puebla, o una región de un Estado, un land alemán. Y hoy la situación de globalización que vivimos en el mundo ha abierto la participación en la sociedad internacional a individuos, a organizaciones no gubernamentales. Por supuesto, Greenpeace es un sujeto activo en la situación internacional, y también, pues, como digo, a los estados, pero qué duda cabe que los estados tradicionalmente constituidos son un sujeto por excelencia de las relaciones internacionales. El sujeto por excelencia de las relaciones internacionales siguen siendo los estados, aunque los actores se hayan diversificado. Felizmente, en mi opinión, se ha democratizado en ese sentido la sociedad internacional. Por eso el título que habéis propuesto de Asuntos Internacionales y Política Exterior me parece sumamente atractivo. ¿De qué voy a hablarles a ustedes? Pues de lo mismo. Les voy a hablar a ustedes de la comunidad iberoamericana en el mundo internacional, algo de América Latina en general y de la situación de algunos países en América Latina. Voy a procurar, como digo, ser lo menos aburrido posible para continuar la línea de mi buen amigo el doctor Miguel Ángel Pérez Maldonado. De manera que vamos a hablar de qué es la comunidad iberoamericana, cómo se configura, cuál es su historia, cuál es su identidad, por qué podemos hablar de Iberoamérica, porque si ustedes se fijan, hay diversos espacios en América Latina. Tenemos el espacio interamericano, que se plasma en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, porque está América del Norte, está el Caribe, está Centroamérica y está América del Sur. Es el espacio interamericano. Está el espacio latinoamericano, que es América Latina y el Caribe, se supone, sin Estados Unidos y sin Canadá. Y por otro lado, bueno, podemos considerar también un espacio UNASUR. Los brasileños suelen considerar también un espacio Sudamérica, porque les interesa a ellos aparecer como los líderes de América del Sur y echar para arriba Centroamérica y México. A mí eso me parece una visión un tanto sectaria y es una pena en un país tan importante y tan abierto y con tanta influencia como el Brasil. De manera que dejemos eso. Tendríamos el espacio interamericano, el espacio de América Latina y el Caribe, y el espacio iberoamericano, que sería la América Latina de habla española y portuguesa, más dos paisitos de la península ibérica. Así que sería todo esto, más dos paisitos de aquí y un tercero que se ha juntado, que es Andorra, no muy chiquitito, pero es Andorra, y está sumado al espacio. Y eso, por razones históricas, se ha configurado como el espacio iberoamericano. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Para qué sirve ese espacio iberoamericano? ¿Se sobrepone a los demás? Pues eso es lo que yo quiero que hoy debatamos fundamentalmente, y yo no quiero sentar cátedra, aunque venga de la academia. No quiero sentar cátedra, sino quiero discutirlo con ustedes. Bueno, en primer lugar, en las ciencias sociales, como las ciencias sociales tenemos fama de ser ciencia blanda, la filosofía, la sociología, la ciencia política, y también los economistas, aunque como manejan números no quieren que se les incluya en las ciencias sociales, pero lo vamos a incluir en las ciencias sociales,
pues las ciencias sociales podemos permitirnos el lujo de definirnos por negativo, porque para eso somos ciencias blancas. Y la primera definición que yo daría de comunidad iberoamericana es pues que no es una instancia de integración, no es una instancia de integración ni es una instancia de concertación de todo tipo de políticas. ¿Por qué? Pues porque hay dos países de esa comunidad iberoamericana que están en Europa y que están integrados dentro de la Unión Europea, que sí es un organismo, es el organismo mayor de integración, es decir, es el organismo donde los estados en el mundo han cedido más soberanía a un tercero, que es un organismo internacional en este caso. Y por otro lado está América Latina. Por lo tanto, el espacio iberoamericano no es un espacio de integración, definición por negativo y por positivo, para que no nos critiquemos de las ciencias puras. Bueno, pues yo creo que principalmente es un espacio complementario. Es un espacio, el espacio iberoamericano, compuesto por los países que anteriormente les he dicho, es un espacio complementario con los otros, con el interamericano y con el latinoamericano y con el espacio europeo. Precisamente por su flexibilidad, por su falta de ambición, por decirlo de alguna manera. Segundo, no es exclusivo. Hay dos países que pertenecen a la Unión Europea y el resto de los países pertenecen a Mercosur, UNASUR, ALBA y ahora recientemente a la CELAC. No es un espacio exclusivo. Tercero, es un espacio para el intercambio de ideas que van configurando un cierto acervo iberoamericano y que luego explicaré y que a mí me parece de lo más positivo. Y cuarto, yo creo que en los últimos 500 años, desde que llegaron los conquistadores de la península ibérica, se ha ido configurando una cierta comunidad iberoamericana cuya procedencia son primero los pueblos originarios de América, los pueblos indígenas de América, segundo lugar los colonizadores ibéricos que vinieron a colonizar y de qué manera, y tercero los esclavos provenientes de África. Esos son los tres pilares que podemos hablar de la comunidad iberoamericana. Por supuesto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX ha habido otros flujos migratorios procedentes de Europa, italianos a Uruguay y Argentina, por ejemplo, y también a Brasil, y también, por cierto, de Asia, chinos y japoneses en Ecuador, sobre todo en Perú, también en Brasil, y procedentes también de Oriente Medio, comunidades árabes, hay muchas en América Latina. De manera que el espacio iberoamericano es una comunidad mestiza que está caracterizada por la convivencia y mezcla de etnias, de culturas y de lenguas, aunque haya dos mayoritarias, una el español y otra el portugués, que se habla en un solo país en América Latina, pero en un país que es la mitad del continente de América del Sur, un país muy importante. El espacio iberoamericano, como digo, es una comunidad mestiza que se ha ido desarrollando durante estos más de 500 años y que sigue evolucionando. Y como los latinos somos un poco masoquistas, ¿verdad? Pues yo quiero decir que tenemos, no diría que somos un espacio modelo perfecto, pero sí un espacio que tenemos, que podemos presumir de que no tenemos enfrentamientos bélicos interestatales. No ha habido en los últimos años enfrentamientos bélicos. Cojan ustedes, lo comentábamos antes con Miguel Ángel, cojan ustedes África, cojan ustedes Asia y verán ustedes lo que son, o la propia Europa con Yugoslavia. No tenemos conflictos interétnicos armados, violentos. Bueno, tuvieron un episodio en México, que es lo muy poco en Chiapas, que se solucionó pacíficamente, pero eso me permitiría decir que es pequeño comparado con la región latinoamericana. De manera que aunque queda mucho para lograr sociedades incluyentes en América Latina, queda mucho para hacer sociedades incluyentes y en las que se respeten a las minorías étnicas, realmente podemos, si me permite, como somos bastante masoquistas, podemos casi presumir de ser sociedades incluyentes, sobre todo si nos comparamos con el resto de los continentes. Ahora vamos a dar alguna información sobre qué es esto de la comunidad iberoamericana, puesto que tiene su plasmación institucional
y orgánica, y estamos en un simposio en el que la mayoría de ustedes son alumnos de Relaciones Internacionales. Nace en 1991, la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se hace en Guadalajara, México, en 1991, y es una iniciativa hispano-mexicana o mexicana-española. Yo siempre les digo a los amigos mexicanos que si en vez de ser una institución, en vez de ser un organismo internacional o una institución internacional, esto de la Comunidad Iberoamericana fuéramos una empresa, el 80% de las acciones las tendrían entre México y España. Estaba de presidente Salinas de Gortari en México, y en España estaba Felipe González. Y hablan de ha caído el muro de Berlín, 1989, el mundo empieza a democratizarse más, los países pueden tener una interrupción en la escena internacional propia, específica, defendiendo sus propios intereses. Ya no hace falta estar súper alineado con Estados Unidos o con la Unión Soviética, el campo de acción internacional de los países se abre, caben por lo tanto iniciativas que no estén marcadas por los dueños de la escena internacional, y en ese marco de fin de la Guerra Fría y de que aumenta la democratización de la sociedad internacional, surge una iniciativa de crear una comunidad iberoamericana, aquellos que hablan español y portugués. Según me han contado el propio Felipe González, pues Carlos Salinas le parece muy bien la iniciativa, a México le venía bien, porque era una forma de relacionarse con el resto de América Latina, de la que estaba un tanto distanciado y que había siempre esa pugna Brasil. México, por otro lado, cobraba peso frente a Estados Unidos a aliarse o a aparecer como el líder de la comunidad iberoamericana en la región latinoamericana. Es decir, México ganaba con esa iniciativa porque lideraba una iniciativa y, por un lado, estrechaba sus relaciones de la mano de España con el resto de los países latinoamericanos. Esa era la ganancia de México, porque claro, cuando se toma una iniciativa, lo hablaban ustedes antes en la conferencia de Miguel Ángel, hay que tener en cuenta los intereses de los estados, porque si los estados no tienen intereses, eso es como una pareja, si no se gustan no se casan. Para casarse, para casarse o como decimos en España, para ligar hay que gustarse. Entonces, si los estados no tienen intereses que coincidan, pues no hay organismos que se puedan crear ni iniciativas que se puedan compartir. Hay que, como mínimo, gustarse y ver qué se puede ganar en la iniciativa. España ganaba todo. España estaba desde el año 85 en la Unión Europea. Estábamos entonces con el subidón de que nos creíamos ricos, íbamos presumiendo por el mundo de ricos, luego se nos han bajado los humos, pero al principio íbamos de ricos. 85, 86, 87 no se podía hablar más que de la Unión Europea, hasta que empezaron a darse cuenta de que lo que nos diferenciaba de Italia, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de los nórdicos, es que había todo un continente en el que se habla español. Caramba, empezaron a caer en la cuenta de que había todo un continente y que eso era una nota de diferenciación de España en el mundo, era una forma distinta de estar en el mundo. Había que reencontrarnos, porque la dictadura había distorsionado completamente las relaciones con América Latina. Era Isabel y Fernando, los conquistadores, la cruz, en fin, era una visión, la que yo estudié en los libros de texto, era una visión completamente paternalista y, si me permite decirlo, ultra conservadora, en la cual los conquistadores vinieron para acercar los indios a Dios, aunque fuera a sablazos. Bien. Entonces necesitábamos los españoles una especie de catarsis, de ver el mundo. Salíamos de un agujero de 40 años de dictadura, un agujero en el que nos salvaban cosas como el Fondo de Cultura Económica. Otra vez tenemos que tener gratitud con México. Leíamos a Carlos Marx, o leíamos a Freud, o leíamos a Max Weber en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Porque en España eso era pecado mortal, el leer esos libros y el venderlos. Se vendían en las librerías escondidas, había que pasar por unas cortinas, y algunas librerías tenían una cortina que había que apartar, y ahí estaban los libros prohibidos de Max Weber. No les digo a ustedes más. O Freud, hablaba de sexo, estaba prohibido. Bueno, entonces, realmente necesitábamos cambiar la visión que teníamos del mundo. Vamos a cambiar.
sí cambiar y tener una visión del mundo y particularmente de nuestras relaciones con América Latina. La derecha tenía una visión ultraconservadora y la izquierda ultraguerrillera, era el Che Guevara, América Latina. Y no, ninguna de las dos visiones eran ciertas. América Latina era mucho más que todo eso, ¿no? Luego ya vino el 96 con la llegada de las empresas españolas, América Latina, que esa es otra historia. Bien, de manera que en ese contexto de fin de la Guerra Fría y por los intereses fundamentales de España y de México, se celebra en Guadalajara la primera cumbre y la segunda se celebró en Madrid. El presidente Carlos Salinas de Gortari, como les decía antes, según me contó el propio Felipe González, fue el que se comprometió a convencer al brasileño, que no era fácil, a Collor de Mello. Entonces, en Naciones Unidas, que iban a coincidir, Salinas le dijo a Felipe, déjame a Collor de Mello que a ese le convence. Y efectivamente le convenció y Brasil asistió a la primera cumbre, que no tenía muy claro Brasil que tenía que ganar, rodeado de países de habla española, y sentarse con México y con Portugal, que es, a los que siempre ha vivido como un competidor en América Latina. Siempre ha vivido Brasil a México y a España como competidores en lo que es mantener su influencia política, regional y económica en la región. Bien, bueno, entonces, y así comienzan las cumbres, y algo tendrás, y cada año hemos tenido una, es la única región, la única iniciativa, perdón, en la región en la que se ha mantenido que cada año ha habido una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Unas más exitosas que otras, dependiendo también del anfitrión. Por ejemplo, la de Panamá, pues faltaron muchos porque realmente el gobierno panameño pues estaba ya terminando la legislatura, el mandato, no se volcó lo suficiente como para atraer a más jefes de Estado y de Gobierno. Y eso es como si tú vives en una comunidad de vecinos, organizas una barbacoa y no te llevas bien con tus vecinos, pues los vecinos no van a tu barbacoa. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Bien, ha habido diversas cumbres, las cumbres han tratado pues desde la de San Salvador, que fue sobre juventud, la del 2009 en Portugal fue sobre innovación y conocimiento, el Mar del Plata ha sido sobre educación e inclusión social, la de Paraguay en el 2011 fue sobre transformación del Estado y desarrollo, la del 2006 en Uruguay fue sobre migraciones y desarrollo, la del 2007 en Santiago de Chile fue sobre cohesión social, es decir, que ha habido cumbres sobre distintos tipos. Yo antes les hablaba del acervo iberoamericano. En estas cumbres, ustedes me pueden decir, pero hombre, ¿para qué sirven las cumbres? Si no les falta razón. Pero estas y cualquiera, reunirse los jefes de Estado y de Gobierno, pues ¿qué van a decir? Que el mundo debe cambiar, que debe haber justicia, no van a decir que debe haber injusticia, porque eso no está bonito. Tienen que decir que hay que respetar el medio ambiente, el problema del género, pues, la infancia, en fin, evidentemente que todas las cumbres de jefes de Estado, desde la del 2000 del Milenio de Naciones Unidas hasta las iberoamericanas, están llenas de declaraciones amplias, generosas y avanzadas. Pero qué duda cabe que eso constituye un acervo del que los ciudadanos, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, los propios estados, podemos agarrarnos a ello para obligar a determinados estados a cumplir con esas obligaciones. Es decir, ¿qué pasaría si no existieran todo ese tipo de declaraciones positivas respecto a cuestiones de género, cuestiones de medio ambiente, etcétera, etcétera? Pues que esto sería la selva, ¿no? Que esto sería la selva, y realmente el hecho de que existan organismos internacionales en general, y no solamente o que existan las propias Naciones Unidas, ayuda a civilizar, a crear unas normas y a crear una cultura general positiva. Luego ya sabemos que el infierno está lleno de buenas voluntades. Luego ya sabemos toda la dificultad de convertir todo eso en verdad, pero mejor que existan esos acervos que no existan. ¿Cuáles serían los principios? Y lo voy a decir muy rápidamente. ¿Cuáles serían los principios de la Comunidad Iberoamericana? Primero, que la cooperación entre los estados es un instrumento fundamental de las relaciones internacionales. No el enfrentamiento, sino la concertación entre los estados. Que hay que respetar la soberanía, la integridad territorial y no intervenir en los asuntos internos de otro estado. No meter las narices. Parece que esto debe tener que ver con lo de no espiar, pero se les ha olvidado. Tercero, respeto a la democracia y el Estado de Derecho.
Cuarta, defensa plena de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Vigencia y primacía del derecho internacional. Papel fundamental de las Naciones Unidas. Y la necesidad de ir a un desarrollo sostenible y con equidad. Mire, yo les voy a mandar algunas de estas cosas por correo electrónico, porque eso de ser la última conferencia se van a aburrir ustedes con una serie. De manera que entonces prefiero mandárselo por correo de la organizadora. Me da eso, yo se lo mando a ustedes y ustedes seguro que me agradecen que yo intervenga más brevemente. Ay, bueno, la conferencia iberoamericana está rodeada, por decirlo de alguna manera, de organismos. Hay diversos organismos que conforman la comunidad iberoamericana. Mire, yo le diría, si cogemos cualquier aspecto de la vida institucional o de la vida social, universidades, Consejo General del Poder Judicial, tribunales de cuentas, tribunales constitucionales, municipios, universidades, actividades profesionales de ingenieros, de médicos, de arquitectos, estudiantes, cualquier actividad profesional o institucional, existe una red iberoamericana. Ese es el gran capital. Existe una red iberoamericana con más o menos vida, pero existe al margen de la voluntad de los gobiernos. Porque sí, porque a los latinoamericanos les gusta España y a los españoles les gusta Latinoamérica. Y porque nos entendemos, y porque utilizamos el mismo lenguaje y tenemos muchas cosas compartidas y hay muchos parientes lejanos que son de uno o de otro lado, ¿verdad? De manera que eso es al margen, la comunidad iberoamericana existe al margen de la voluntad de los Estados. ¿Cuál es el reto que tenemos, en mi opinión? Los gobiernos, pues no estropearlo. El reto no estropearlo. Como tantas veces pasa en política, cuando las cosas van bien, usted no las estropea. Es decir, ahora por decirlo de otra manera, ¿cuál es el reto? El ver cómo a ese tejido social, a esas redes sociales que existen, ustedes métanse en Google y pongan iberoamericano, y me parece que son 1.800.000 referencias, y pongan relaciones España-China, y pongan relaciones, España-China, América Latina-China, y pongan relaciones Estados Unidos-América Latina, y salen, me parece que son unos 4 o 5 millones, ¿no? Pero bueno, 1.800.000 referencias son muchas referencias. Es decir, hay vida aparte de las iniciativas que quieran los gobiernos. Por lo tanto, de lo que se trata con la Secretaría General Iberoamericana es darle el soporte institucional, es decir, que los jefes de Estado y de Gobierno formalicen algunos proyectos de cooperación que sirvan de apoyo a esas iniciativas de la sociedad. Es lo que quería decir con la frase coloquial de que no lo estropeen. Es decir, que se reúnen los universitarios, que se reúnen los farmacéuticos iberoamericanos para hablar de no sé qué, que se reúnen las universidades, los tribunales de justicia, los tribunales de cuentas, los directores de los centros de investigación y tecnología a la que asistirá Miguel Ángel Pérez a partir de ahora. Pues entonces, que los gobiernos apoyen esas iniciativas que tiene la sociedad por su propia cuenta y riesgo. Ahora bien, el mundo ha cambiado mucho. Desde 1991 hasta ahora ha cambiado. Llevamos casi media hora. Un cuarto de hora más, 10 minutos y me callo. Vamos a ver, el mundo ha cambiado. Desde el 91 hasta aquí. Primero, en el 91 la única cumbre, el único foro que había de encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno era el iberoamericano. Ahora ya no. Ahora hay muchas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Por lo tanto, la prudencia aconseja distanciarlas en el tiempo. Tenía que haberlo hecho antes, pero se ha ido retrasando. Se ha ido retrasando. Y yo estoy en varias conferencias de jefes de Estado y de Gobierno y yo les puedo asegurar que es útil. Es decir, que se encuentren, que hablen, que se acerquen. No solamente que hablen por teléfono, no solamente que se encuentren deprisa y corriendo por el pasillo de Naciones Unidas, sino que hay muchos problemas que se pueden solucionar porque exista feeling, porque exista buena relación entre los jefes de Estado y de Gobierno. No quiero decir que eso soluciona todo. Hace falta políticas exteriores confluyentes, hacen falta, pues en fin, todo un trabajo diplomático y de relaciones internacionales. Pero el que haya buen feeling, buena relación entre los jefes de Estado y de Gobierno facilita mucho las cosas. Yo lo vi en el conflicto Ecuador, Colombia, Venezuela, y realmente ha ayudado mucho el que se pueda coger el teléfono y se pueda hablar. Pero hombre, ¿cómo lo ves tú esto? Pero trata, es decir, el que haya buena relación personal entre los jefes de Estado y de Gobierno. Es una cosa positiva y eso es algo que está en el haber de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, porque hay una parte que es un apartado en el cual pueden hablar
pueden hablar a solas los jefes de gobierno. Por lo tanto, un tema que ha cambiado el mundo. Ahora hay muchas más cumbres de jefes de gobierno que había antes. UNASUR, ALBA, Mercosur, Unión Europea, América Latina. Por lo tanto, hay que casar las agendas para evitar tantas distorsiones. Otro tema que ha cambiado fundamentalmente, la crisis económica. Hay una crisis económica muy fuerte, sobre todo en los últimos 5 años, que se ha cebado por los países desarrollados y que ha afectado menos a los países emergentes. Y ha afectado brutalmente a los países del sur de Europa, es decir, particularmente España y Portugal. Es decir, que esa relación que había entre España, vamos a ponerlo aquí, y América Latina se ha modificado, se ha equilibrado. Hoy México está invirtiendo en España. Antes era España la que invertía en México y en América Latina. Hoy son los latinoamericanos, las empresas, las multinacionales latinoamericanas, las que están invirtiendo en España. Como les decía antes, se nos ha bajado los humos. Eso, antes íbamos tan contentos por los aeropuertos de todo el mundo con el euro. Ahora, cuando llevamos un euro, llevamos un problema. De manera que, entonces, se nos han bajado bastante los humos a los españoles y es un buen momento para mantener unas relaciones equilibradas. Porque yo creo que cuando las relaciones no son equilibradas, en las relaciones internacionales, como en la vida social o en las parejas, no funcionan bien las cosas. Las cosas funcionan cuando las relaciones son, uno se puede llamar a otro de tú a tú, cuando las relaciones son equilibradas. Y ahora, felizmente, aunque haya sido un sufrimiento para España y Portugal, las relaciones se han equilibrado notablemente. ¿El mundo que salga de la crisis va a ser igual que el que conocíamos de la crisis? Yo creo que no. Yo creo que el mundo que salga de la crisis va a salir un mundo más balanceado hacia el Pacífico, más balanceado hacia Asia. Yo creo que los países emergentes van a tener más poder en la sociedad internacional y particularmente los países asiáticos. Y una reflexión sobre esto. Yo este verano he estado en Vietnam y Camboya, como le decía antes a Miguel Ángel, ¿no? Creo que debemos de hacer un esfuerzo, todos, un esfuerzo cultural, todos, por acercar la cultura occidental con la cultura asiática, que es muy distinta a nosotros. Es muy distinta a nosotros. Y en la medida en que ya se vaya a pesar más en el mundo, tenemos que entendernos y practicar la diplomacia cultural de la que se hablaba hace un momento. Tenemos que entendernos, ellos a nosotros y nosotros a ellos, porque realmente somos muy distintos. Ahora, yo no me resisto a hablar de modelos. Es decir, a mí no me parece un modelo el modelo chino y el modelo asiático. Es decir, un modelo en el que los trabajadores trabajan en condiciones infrahumanas, 12 horas, con países con dictaduras casi militares, y en las que el Estado no le reconoce ningún derecho social, ni a los trabajadores, ni derechos educativos, yo eso no lo considero un modelo. Es decir, en Europa y en América Latina tenemos democracias, serán imperfectas, nos aburrirán a todos muchas veces las democracias, pero son democracias. Se puede elegir a los dirigentes cada X periodo de tiempo. Eso es, como mínimo eso es democracia. Luego habrá que acompañarlo de otras muchas más cosas, pero eso es esa posibilidad. Y sin embargo, ahora que estuve en Vietnam, les preguntaba, por ejemplo, por el tema social. Los campesinos tienen que pagar el colegio de sus hijos y tienen que pagar el primer céntimo de la sanidad. Pero no solamente tienen que pagar los colegios, es que tienen que pagar a los profesores de clases particulares, porque como el salario que paga el Estado a los profesores universitarios y a los profesores de primaria y secundaria es tan bajo, imagínense ustedes, $40 al mes, que los padres tienen que pagar clases particulares, porque si no el maestro no enseña en clase. Eso no es un modelo. Eso no es un modelo. De manera que, como diría Mafalda, si ese es el mundo, que me baje. Yo me bajo. Si por ahí va el mundo, yo me bajo. También lo dice Sabina en una de sus canciones. Si por ahí va el mundo, si el modelo es ese, de que en China las exportaciones son tan baratas, porque los salarios son de miseria, porque las fábricas donde se trabaja hay unas condiciones antihigiénicas brutales, y porque no hay ningún derecho económico y social, es decir, que lo que está exportando China es tan barato porque ni un euro o ni un dólar va para seguros sociales o seguros de educación. A mí, si por ahí va el mundo, yo me bajo. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que hablar. Nosotros somos de una cultura de defensa y protección de los derechos humanos no solamente de los políticos, sino también de los económicos y sociales. Por lo tanto,
tanto, eso es algo que tenemos que hablarlo, porque claro, cuando hoy yo oigo en mi país, que está ahora en una brutal crisis, es decir, hay que ser más competitivos, pero cuando se habla de ser más competitivos, solo se habla de bajar salarios. No se habla de racionalizar las relaciones entre el empresario y el trabajador y que el empresario también modere sus ganancias. No, se habla solo de bajar salarios. No hemos llegado hasta aquí para que no haya derechos económicos y sociales, ¿no? Para que no tenga todo el mundo acceso a una mínima educación y a una mínima sanidad. Para eso no estamos, ¿no? En esta historia. Por lo tanto, yo creo que tenemos los occidentales en este reconocimiento de que Asia va a pesar, no dejarnos meter gato por liebre y ir a un acercamiento cultural, pero al mismo tiempo defender lo que son conquistas en materia de derechos económicos, sociales y libertades políticas, porque China gobierna el Partido Comunista, que no hay elecciones, Vietnam, Laos, Camboya, y a mí me hablaban de capitalismo rojo. Decía, pues mira chicos, yo el capitalismo le he visto rojo, hasta ahora no he visto nada. O sea, yo lo único que he visto es capitalismo salvaje, un capitalismo como no os podéis imaginar. Por $1 hacen lo que sea. Y eso no puede ser un modelo. Hay que ir a un encuentro con Asia. Asia está despegando en el mundo, es un actor internacional de primer nivel, no solamente China, pero hay que ir a un encuentro cultural en el cual nuestros valores los podamos defender. Otra parte, y ya me voy a callar, porque tendría más cosas que contarles, pero no. Otra parte que es, que diríamos que es el acervo de nuestra comunidad, el tema de la democracia. El tema de la democracia. Miren, la democracia representativa, tal y como la conocemos, con división clásica de poderes ejecutivo, judicial y legislativo, es un poco, está desgastada en Europa, en América Latina y en los Estados Unidos. El modelo de democracia tradicional, liberal, está desgastado. Nos resulta a todos insuficiente a los ciudadanos. Es decir, vemos que no producen suficientes la democracia no está produciendo políticas suficientes que hagan felices a los ciudadanos, que acaben con la pobreza, que acaben con la inequidad social. Es decir, un sistema político tiene que ser, en primer lugar, productivo en beneficio de la gran mayoría de la sociedad. Y entonces estamos viendo que las democracias, que hay corrupción, que falta que los políticos no son creíbles. En mi país, por ejemplo, en una encuesta, por no referirme a otro, que los que tenían el 90% de credibilidad eran los médicos de la sanidad pública. A continuación, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tenían el 80 y tantos % de confianza de los ciudadanos. A continuación, los maestros, que tenían el 70 y tantos, no en México, el 70 y tantos % de la confianza de los ciudadanos. Y los políticos, el 6%. El 6% tenían los políticos de credibilidad. Por lo tanto, eso indica que la democracia ha ganado en el mundo. En América Latina hay sistemas democráticos en todos los países, menos en uno. Les voy a dar dos datos. Del 2013 al 2016 hay elecciones presidenciales en 17 de los 18 países de la región sudamericana, menos México, porque las tuvieron ustedes ya recientemente, en 17 de 18 países. Y del 2009 al 2016 tendremos 34 elecciones presidenciales en tan solo 8 años, ¿verdad? Y eso es un mérito. Ahora ustedes pueden hablar, ahora podemos hablar todo lo que queramos de la insuficiencia de la democracia, de las insuficiencias de los sistemas electorales, de la falta de transparencia, de la corrupción y de todos esos temas. Por supuesto, pero eso es un mínimo a partir del cual se pueden solucionar el resto de los problemas. Sin ese mínimo de libertad de asociación, reunión, huelga y manifestación, sin ese mínimo el resto de los problemas no se puede abordar. No se puede abordar y no podemos tirar, como dice el refrán, el niño con el agua sucia. Miren ustedes, no podemos descartar la democracia representativa clásica, tradicional, por una incógnita. ¿Qué puede sustituir la democracia representativa? Yo solamente conozco un sistema, el autoritario, en sus distintas versiones y colores, pero el autoritario. Ahora, de lo que se trata es de complementar la democracia representativa con una democracia directa en algunos temas, con referéndum, con otras formas de participación, por supuesto.
Pero bueno, qué duda cabe que la democracia es uno de los elementos más importantes. Otra de las lecciones que podemos sacar de la comunidad iberoamericana es que los países que más han avanzado en la región iberoamericana son aquellos que se han guiado por el consenso entre las distintas fuerzas políticas. Los países donde sustituyen el enfrentamiento por el consenso y por el diálogo constructivo son los países que más han avanzado. Los países más estables políticamente, y esa estabilidad tiene que ser fruto necesariamente del diálogo y del encuentro, son los países que más han prosperado. Por ejemplo, el caso chileno o el caso español en nuestros orígenes. De manera que el consenso en política nacional permite hacer avanzar más positivamente a los países que el enfrentamiento. Eso es algo obvio. También los países que más han progresado son los países que tienen menos diferencias sociales. Ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestra región, la inequidad social, que por ejemplo que tienen ustedes en México unas bolsas de pobreza muy considerables. La corrupción es otro tema fundamental que hay que abordar. La corrupción es como un cáncer que no solamente corroe el sistema político, sino que desanima, desmotiva, aleja a los ciudadanos de la vida política. Y tenemos que ir a implantar unos sistemas de moral pública, una cierta cultura de respeto de las leyes, ¿no? Una cultura de respeto de las leyes, ¿no? Yo creo que eso también ha ido formando parte del acervo iberoamericano. Pues esto, a ver si una cosita más para terminar. Yo creo que es positivo que hayan surgido otras instancias en la región, como es la CELAC, como son las relaciones, la Comunidad de Estado Latinoamericano y el Caribe. Creo que el tema, la cooperación cultural, y me relaciono con lo que decía esta mañana, hace un momento Miguel Ángel, creo que la relación cultural, la cultura y la infraestructura de esta comunidad iberoamericana, seríamos tontos, pero tontos de remate, si tenemos 500 millones de hispanohablantes y no lo ponemos en valor en el mundo. Pero vamos, seríamos tontos de remate cada uno de los 500, ¿verdad? Es decir, si no utilizamos ese lazo en común y no lo hacemos valer en la sociedad internacional y no establecemos relaciones de cooperación entre nosotros y entre nuestras industrias culturales, eso es algo que tenemos que poner en valor. Es una seña de identidad en Estados Unidos y hoy es una seña de identidad respetada en el mundo. Que me perdonen los griegos, pero es más importante ser hispano en Estados Unidos que ser griego. ¿Sí? Y en Estados Unidos hoy ya es una seña de identidad y es una seña de identidad importante. Por decirlo de alguna manera, tomando esas frases, y ya les juro a usted que me callo, tomando esa frase del sociólogo norteamericano, de el poder duro y el poder blando de los estados, el poder duro es el económico y el militar, y el poder blando, yo creo que la comunidad iberoamericana tenemos un poder blando muy importante, cultural, como diría Miguel Ángel. Un poder blando importante, que es el idioma, nuestra cultura en común que se habla en uno o dos países de Europa y el resto en América Latina, la música es otro de nuestros valores, la literatura, y eso nos hace pesar en el mundo. Nos hace pesar en el mundo. El otro día hablando con un norteamericano, los norteamericanos medios, la verdad es que tienen un nivel cultural bastante bajo. En medio, hay unas universidades de élite estupendas, pero no. Y entonces le decía a un amigo ecuatoriano, profesor de universidad, decía, oye, vosotros, ¿por qué habláis el español, que es una lengua europea? Y este amigo nuestro, ecuatoriano, le decía, oye, ¿tú te das cuenta que el inglés es otra lengua europea? Porque el inglés no es el americano. El inglés es una lengua que os ha venido de Europa, como a nosotros nos ha venido el español, ¿no? Es decir, que hoy el hablar español en el mundo tiene que ser un activo que debemos potenciar, y ese, como digo, es uno de los elementos más importantes que podemos tener en la comunidad iberoamericana. Ahora, lo importante está que sepamos montar proyectos que nos refuercen. Por ejemplo, el Erasmus europeo. Que tú estudias un curso en Dinamarca o en Berlín o en otro país, siendo español, por ejemplo, o siendo alemán, lo puedes estudiar en Inglaterra o lo puedes estudiar en Italia, y eso te vale. Eso también tenemos que establecerlo entre nosotros, entre la comunidad latinoamericana, intercambios
de alumnos, ustedes puedan estudiar en Brasil, ustedes puedan estudiar en Chile, puedan estudiar en España, un español pueda venir a estudiar en México, por ejemplo. Esta mañana hablaba con un profesor de otra universidad, no digo eso para que no tomen ustedes, que es algún spot publicitario, o otra universidad, pero me decía, fíjate qué interesante, ahora que están viniendo los españoles a buscar trabajo, para un ingeniero español, un chico que está estudiando ingeniería en España, que pueda estudiar un curso en México de su carrera y que le sirva. Bueno, eso luego, que duda cabe, que para buscar trabajo en México le va a servir el haber estudiado un curso de la carrera de ingeniería en este país. Eso le va a servir. De manera que son cosas que debemos ir construyendo. Intercambio de profesores es muy importante de todos los países de la Comunidad Iberoamericana y intercambio de alumnos. Ahora sí que ya me callo. Muchas gracias.